República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano al eje reflexión de la práctica. Unidad. Pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Tema. Subjetividad e intersubjetividad. Bien, entremos en materia. Lo que tenemos aquí es una situación fascinante, una verdadera paradoja de Estado. Por un lado, una potencia teórica inmensa en la educación venezolana. Y por el otro, los desafíos muy concretos de su realidad. Este análisis visual va a explorar justo eso, cómo un marco que habla de amor y ternura busca nada menos que reconfigurar al sujeto desde la escuela misma. Exacto, y esa es la clave de todo. Lo que vemos es como un cortocircuito, una disyunción entre una filosofía que es, en su esencia, profundamente humanista y que está ahí plasmada en el currículo, y, por otro lado, las disrupciones del sistema que golpean la práctica de todos los días. Y ojo, esto es importante, no hablamos de una falla en la idea original, sino más bien de una tensión enorme en cómo se lleva a la práctica. Es ahí, justo en ese escenario, donde la ética del sujeto se pone a prueba. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta central de este trabajo. ¿De qué manera un sistema educativo logra superar un humanismo que en la práctica se percibe fragmentado? ¿Cómo se hace para restaurar la dignidad ontológica de estudiantes y docentes? Esta es sin duda la interrogante que va a guiar toda nuestra exploración. Entonces, empecemos por el diagnóstico. La crisis que se percibe en el paradigma educativo actual, su raíz está en una disociación fundamental, la que termina por separar al individuo de su propio contexto, de su historia, de su comunidad. Y esta disociación, claro, tiene raíces históricas muy profundas. Por muchísimo tiempo, la razón instrumental fue la que dominó el sistema. Se pensaba en el estudiante como una especie de tabla rasa, ¿no? Un recipiente vacío que simplemente debía repetir pasivamente contenidos universales. Este enfoque, que está muy centrado en la eficiencia, termina por despojar al acto educativo de toda su dimensión humana y, sobre todo, afectiva. Ahora bien, lo verdaderamente interesante que se plantea aquí es precisamente el cambio de paradigma. La propuesta es desplazar esa racionalidad instrumental para instalar en su lugar una razón afectiva, que sea el eje central del acto educativo. Estamos hablando de una transformación epistemológica fundamental. Tal como lo articula Bermello Murillo en esta cita, el punto crucial es superar esa disociación. La complejidad del ser humano es que integra dimensiones históricas, culturales, trascendentales, que simplemente no se pueden medir con la memorización de contenidos. La educación, para ser verdaderamente transformadora, debe reconocer y acoger esa integralidad. Y esta imagen lo ilustra de una forma brillante. Es el paso de un modelo fracturado, frío, muy técnico, representado por ese cubo de la razón instrumental, a un modelo cálido, comunitario y unificado, que es el círculo de la humanización. Es la visualización perfecta del salto de la mera instrucción a la formación integral del ser. Bien, ahora veamos cómo se materializa esto en la práctica. La escuela deja de ser ese espacio supuestamente neutral de transmisión de información y se asume plenamente como un dispositivo social. Su función principal se reorienta entonces hacia la humanización y la recuperación de la dignidad. El objetivo final, el norte, es la dignidad ontológica. Este concepto es clave, porque no hablamos solamente de la autoestima de una persona. Se trata de reconocer su valor inherente. Y esto incluye tanto la identidad individual, es decir, cómo se ve a sí misma, como también la identidad colectiva, esa que se forma a través de las relaciones y los afectos que comparte con su comunidad. Ahondando mucho mejor en la temática, encontramos: la subjetividad emerge de la interacción dialéctica entre la identidad individual y los significados colectivos. La constitución del sujeto educativo no ocurre en el aislamiento, sino que se manifiesta a través de interacciones afectivas y dialógicas, que entrelazan la identidad individual con la cultura circundante. Este marco epistemológico postula que la subjetividad integra las cogniciones y los afectos.
requiriendo que los futuros educadores comprendan cómo el mundo interior del estudiante se estructura en constante tensión y negociación con los significados sociales del entorno escolar. Engemule, 2005. De la misma manera y en correspondencia con lo antes planteado, la intersubjetividad constituye el espacio transaccional donde ocurre la genuina pedagogía de la alteridad. El tránsito desde la subjetividad privada hacia la intersubjetividad se logra mediante el reconocimiento de la alteridad, entendida como la aceptación de la radical diferencia y singularidad del otro. En este espacio transaccional, la educación se convierte en un encuentro ético, donde docentes y estudiantes construyen un sentido compartido a través de la reciprocidad y la negociación, trascendiendo los mundos privados para generar conocimiento colectivo. Patiño Garzón y Rojas Betancourt, 2013. Prosiguiendo con la disertación, reconozcamos la importancia del tópico denominado: la gestión activa del clima áulico legitima las emociones como catalizadores del aprendizaje significativo. La viabilidad de la intersubjetividad depende de un entorno afectivo caracterizado por la empatía, la solidaridad y la amabilidad, donde se gestionan activamente tanto las emociones positivas como la frustración o el miedo. Sin esta validación emocional, el diálogo pedagógico se fractura y el aprendizaje degenera en una imposición homológica, impidiendo que los estudiantes expongan sus mundos privados y bloqueando la construcción de acuerdos recíprocos. Sverts, 1999. Ahora bien, avancemos hacia el aspecto a desarrollar, el cual se titula: el dialogismo estructura la negociación de saberes y la construcción de acuerdos recíprocos. El diálogo opera como el mecanismo técnico y ético primordial para establecer relaciones interpersonales de calidad, que permitan la negociación de perspectivas diversas. Más allá de la conversación, el dialogismo en el aula funciona como una base fundante, que valida la voz del estudiante y permite establecer un sentido común, superando el monólogo instruccional para dar paso a una construcción polifónica del conocimiento. Fernández Cárdenas, 2014. Además de lo estudiado hasta ahora, que es de suma importancia, analicemos entonces. La investigación social crítica faculta al estudiante para la deconstrucción de su realidad inmediata. La capacidad de reflexión se alinea con la pedagogía de la problematización, donde el estudiante investiga su realidad circundante para construir sentido y cuestionar el orden establecido. Esta investigación social fomenta una subjetividad política, que transforma al alumno de receptor pasivo en un sujeto activo capaz de identificar y analizar las contradicciones de su entorno, para proponer novedades instituyentes. Monteverde Acuña, 2014. Estimada comunidad, la revisión del planteamiento que a continuación se presenta, reviste su gran importancia e interés profesional. Por ello, el docente transforma su praxis de la transmisión unidireccional a la mediación de posibilidades. El rol del educador evoluciona desde la transmisión de datos hacia la facilitación de las condiciones de posibilidad para que ocurra el aprendizaje significativo y el encuentro intersubjetivo. Desde la pedagogía del amor, el docente actúa como un mediador que provee la confianza y la paciencia necesaria para que los estudiantes se atrevan a participar, gestionando la interacción para que el conocimiento surja de la relación entre las perspectivas y el contexto. Yan Asesoría y Capacitación. 2020. A continuación, centremos nuestra atención en este elemento de análisis reflexivo, que nos invita a comprender la profundidad de las acciones palpables, definido como: la acción concertada solidaria materializa la intersubjetividad afectiva en productos tangibles. La cooperación y solidaridad dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en la manifestación práctica de la intersubjetividad, esencial para el desarrollo de sentimientos sociales y morales. El énfasis en la acción concertada permite que el trabajo conjunto sea el vehículo mediante el cual se practican valores como el deber y la responsabilidad, integrando los esfuerzos individuales en una producción colectiva que beneficia a la comunidad educativa. Didascalia, Martín y Díaz, 2013.
Y bueno, ¿cómo se lleva esta teoría tan potente a la práctica del día a día? Pues a través de herramientas metodológicas muy concretas. Están los proyectos de aprendizaje, los PEA, que se enfocan en el aula. Y luego, los proyectos educativos integrales comunitarios, los PEIC, que expanden el aprendizaje a toda la comunidad. Ambos integran a la familia para resolver problemas reales, convirtiendo el saber en un verdadero acto de transformación social. Efectivamente, estos proyectos son, en esencia, el vehículo natural para lo que teóricos como Selmelam llaman la puesta en práctica de la intersubjetividad, o sea, son el espacio donde el conocimiento deja de ser algo impuesto desde arriba para convertirse en una construcción social, algo que se negocia entre las distintas miradas y perspectivas de todos los participantes. Y todo esto nos lleva a una dimensión que es incluso superior, el impacto sociopolítico, porque este modelo no solo busca formar buenos estudiantes, sino que va más allá. Busca formar ciudadanos activos, críticos, con una subjetividad política muy desarrollada. Villá Holguín y otros autores la definen muy bien. Esta subjetividad política es una potencia creadora. Es la capacidad de instituir la novedad en lo social, de transformar el orden que ya está establecido mediante el diálogo crítico y la participación activa. Es, en pocas palabras, el motor del cambio. Y es aquí donde la pedagogía del amor encuentra su fundamento ético más profundo, porque solo un sujeto que se siente valorado, que se siente respetado y en confianza, puede desarrollar esa reflexividad crítica que es tan necesaria, no para legitimar condiciones opresoras, sino todo lo contrario, para proponer alternativas que las transformen. Y esto está en línea con gigantes del pensamiento como Freire y Bakhtin. Se entiende que la liberación es, por naturaleza, dialógica. El gran reto pedagógico es, entonces, evitar la imposición de una verdad única, y en su lugar, promover relaciones que validen la voz del otro, resistiendo así la hegemonía del silencio. Finalmente, avancemos hacia la síntesis, hacia la mirada a futuro. ¿Cómo se consolida este marco ético dentro del sistema educativo? Se habla entonces de una ética de la ternura como un componente estructural. Aquí es donde la teoría se topa con la realidad del aula. El desafío práctico, sobre todo en la formación de los maestros, es inmenso. Pensemos en esto. ¿Cómo se traduce un concepto tan abstracto como la confianza o la paciencia en una conducta docente que sea observable y que el propio docente pueda autorregular y que además el estudiante pueda internalizar? No es algo que se logra de un día para otro, es un ciclo de formación constante que nunca termina. Por lo tanto, y este punto es medular, esta ética de la ternura no puede quedarse en ser solo una disposición moral del docente. Tiene que encarnarse como una competencia profesional. Debe estar en el perfil del egresado, en el currículo, en la evaluación. Debe ser, en definitiva, un pilar estructural del sistema. Ahora, y ya en esta parte avanzada de nuestra disertación, analicemos y reflexionemos respecto a cómo la evaluación educativa trasciende la memorización para valorar la comprensión situacional y la acción concertada. La transformación de la práctica pedagógica exige una metodología evaluativa que supere la medición de la repetición para enfocarse en la praxis del sentido. El análisis crítico debe valorar si el estudiante aplica la empatía, el diálogo y la crítica para dar solución a las situaciones problema, demostrando una comprensión situacional profunda. La evaluación se convierte así en una garantía del respeto al sujeto y sus potencialidades, verificando la construcción de intersubjetividad y no la simple acumulación de datos. Vermello Murillo, 2023. En conclusión, la visión a futuro es clara. Los retos que vienen exigen educadores que sean capaces de sostener espacios de resiliencia positiva. Espacios donde, a través de la validación afectiva y del rigor académico, la escuela se transforme de verdad en el epicentro de la reconstrucción del tejido social y de una ciudadanía activa. Así que la reflexión final queda abierta. Más allá de la teoría, más allá de la política pública, la pregunta fundamental que queda en el aire es: ¿qué acciones cotidianas, en cada salón de clases, son las que realmente consolidan esta ética y terminan por convertir a la escuela en un auténtico espacio de liberación? Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.